Bienvenida, amada iglesia, a nuestra celebración online. Es un gusto que tú te hayas conectado desde allá, desde casa, con nosotros. Queremos compartir contigo un tiempo de alabanza y de aprender un poco más de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, ¿qué te parece si oramos? Amado Padre, gracias te damos porque has sido fiel a lo largo de esta semana, porque nos has mantenido con buena salud, con fortaleza y en unión de nuestra familia. Señor, te pedimos en esta tarde que tu mensaje llegue a cada uno de nuestros corazones. Permítenos aprender más de ti y de tu amado Hijo Jesucristo. Usa nuestro ministro, Señor, y que esta palabra sea de bendición y de poder para la vida de cada persona. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amada iglesia, empezamos alabando a nuestro Dios. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. ¿Cómo no he de exaltarte, oh Dios? Tú has sido todo para mí, todo para mí. ¿Cómo no he de cantarte, oh Dios? Has sido todo para mí, todo para mí. Para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré. Viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria. Los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria. Los cielos declaran tu majestad. ¿Cómo no te adoraremos? ¿Cómo no he de alabarte, oh Dios? Tú has sido todo para mí. Tú has sido todo para nosotros, Señor. ¿Cómo no he de cantarte, oh Dios? Tú has sido todo para mí. Todo para mí, todo para mí. Díselo. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré.
Adoramos al Señor con gozo y con júbilo. Elevamos nuestras voces en alabanza al Señor porque Él es digno de recibir toda gloria y todo honor. Amén. Cántalo con nosotros. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, viviré para alabarte. Cantaré, danzaré. Yo nací para alabarte. Danzaré, danzaré. Oh, es una fiesta, Señor, en tu presencia. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Amén. Declaramos tu gobierno, Señor, sobre nuestras vidas. Atención papis, todos los domingos a las 4:30 tenemos un tiempo maravilloso para tus pequeños. Se trata de Escuela Dominical en Casa, un espacio para que tus pequeños aprendan mucho más de Jesús y su palabra, así que no se lo pierdan. La Biblia nos refiere que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, Dios obrará. Por ello te invitamos todos los miércoles a las 7 de la noche a conectarte a nuestra transmisión de nuestro círculo de oración. Junto al pastor Gidel Pánfil estaremos orando unos por otros. Recuerda que durante la transmisión estaremos recibiendo todas tus peticiones. Conéctate. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad y vamos a cantar juntos al nombre de nuestro Dios y vamos a decirle: Rey de Reyes, Señor de Señores. La palabra en Primera de Crónicas 16:23 dice: cantad a Jehová toda la tierra. ¿Okay? Vamos a bendecir su nombre. Aleluya. Rey de gloria, y yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. Vamos a decirle: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Decláralo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate
Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, mi adoración sea grata. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. Nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie, Señor, no hay nadie como tú, Dios. Díselo. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, mientras nos acercamos a tu presencia, glorifícate, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de vamos a decirlo una vez más. Díselo en tu casa. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifica. Glorifícate, oh Dios. Oh, aleluya, poderoso. Si estás pasando por alguna necesidad, por algún problema que es complicado, difícil y crees que no hay solución, cántalo conmigo y dile al Señor: glorifícate. Si hay una familia con enfermos, si hay una familia con necesidad, si hay alguna persona que está pasando por un momento complicado, díselo, cántalo. Glorifícate. Sí, Señor. Glorifícate en esa enfermedad. Amén. En estos últimos domingos hemos estado viendo temas con respecto a lo que es la compasión. Vimos el fruto de un corazón compasivo en el buen samaritano, que no es religioso,
que hace el bien, que no escatima recursos. Hemos visto también la compasión de Jesús, que se compadece de la persona que sufre, de la persona que está en necesidad, que se compadece de las personas que están en confusión. Y hoy vamos a ver el tema sobre la compasión perdona. La compasión y el perdón están estrechamente relacionados y en eso vamos a meditar el día de hoy. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Dice lo siguiente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy meditaremos en la compasión perdona. Y en este pasaje vamos a ver tres cosas, o tres puntos que hace aquí el apóstol al escribir esta carta. Lo primero dice, quítese de vosotros, algo que hay que dejar. Vamos a ver como primer punto lo que quita lugar a la compasión. ¿Qué es lo que quita el lugar de ello? ¿Qué es lo que hay que dejar? Y la Biblia es muy clara. Enojos, amargura, gritería, y si uno quiere buscar sinónimos, la lista se hace larga. Iras, contiendas, resentimientos, odio. Entonces, hay algo que hay que abandonar, dice aquí la Escritura. Antes de llegar al tema de ser compasivos, misericordiosos y perdonarnos, hay una primera cosa que hay que primero quitar de nuestra vida y del corazón. Hay algo que debemos abandonar. ¿Y por qué debemos abandonar esas cosas? Bueno, en primer lugar, ¿a quién le gustan esas cosas? ¿A quién le gusta vivir con esas cosas? ¿Y por qué hay que abandonar eso? Vayamos, por ejemplo, a Salmos 37, 8. Dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Una cosa por la que debemos dejar estas cosas es que porque en primer lugar no conducen al bien. No conducen al bien. ¿Acaso nos lleva a buen puerto el ser enojones a cada rato? ¿El ser vengativos? ¿El guardar odio? ¿El estar con resentimientos? Hay gente que vive gritando todo el día y si no está enojado no está contento. Pero son cosas que debemos dejar, que debemos abandonar. Y aquí la palabra dice, quítese pues de vosotros. Otras versiones dicen, abandonen tales cosas. Otras versiones dicen, deje de hacer tales cosas. Y no solamente habla de acciones, sino también habla de lo que hay dentro. ¿Por qué también debemos dejar estas cosas? Santiago 1:20. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No produce eso una vida justa. Este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Hoy solamente se para viendo problemas de odios, de resentimientos. Incluso dentro de la familia y hasta en las congregaciones hay estos problemas. Vida de pleitos, vida de enojos, envidias, griterías, calumnias. Y se vive guardando rencores. ¿Quién quiere vivir así? A nadie le gusta. En su razonamiento dicen, no hay que vivir así. Pero nuestra sociedad vive de esa manera. Toma conciencia del poder sobrenatural que tiene tu sonrisa. Cuando sonríes expresas alegría y satisfacción. Reduces las hormonas que causan estrés y aumentas las que te dan ánimo y placer. Como la sonrisa es tan contagiosa, todos estos beneficios también los sentirán las personas que te la devuelvan. Crea el hábito de sonreír siempre que saludes. Si vas a la tienda, sonríe al que te atiende. Si tomas un taxi, sonríe al taxista. Ir por la vida regalando sonrisas no solo te hace ver más amable y cortés, también hace que los demás se sientan bien en tu compañía. No te asombres si de pronto afloran gestos demasiado amistosos. Después de trabajar,
Cuando llegues a casa con tu pareja, mírala a los ojos y sonríele. Sonríele siempre que tengas oportunidad. Está demostrado que las personas que ríen más veces al día llegan a tener relaciones más felices y duraderas. Y en todas las parejas hará falta toda la endorfina que se pueda generar sin recurrir al chocolate. En el trabajo, sonríe a tus compañeros. Si eres jefe, sonríe con más fuerza aún. La sonrisa también te hace ver más competente y seguro. Todos queremos seguir a un jefe que irradie amabilidad y seguridad. Tu sonrisa causará la admiración de todos y no el temor. Pruébalo. Mientras más grande y frecuente sea tu sonrisa, mayores serán los cambios positivos que irás notando en tu día. Vive mejor y más feliz. Sonríe. La gente está llena de estas cosas. Está repleta de estas cosas. Nuestra sociedad está así. Dime, ¿a cuántos amigos has perdido por no abandonar esto? ¿Cuántas familias están divididas por no abandonar estas cosas? ¿Y en cuántas de nuestras congregaciones todavía vemos problemas de división por estas cosas? Porque no las hemos quitado de nuestra vida. No hemos abandonado esas cosas, porque aún guardamos en nuestro corazón aquellas cosas. Decía nuestro pastor que su mamá una vez le dijo: si no está adentro, no hubiera salido. Y ese es el problema. No es solamente cuestión de dejar de hacer ello, sino hay que quitarlas de nuestro corazón, porque están quitando el lugar donde tendría que haber la compasión. El pasaje empezó diciendo: quítese de vosotros esas cosas que habíamos visto, todo lo que es enojos, gritos y esas cosas. Y luego de mencionar esto en el versículo 31 de Efesios 4, dice el verso 32: antes sed bondadosos, compasivos, perdonando. O sea, no puede haber lugar para tener compasión, para perdonar, si no quitamos primero iras, enojos, contiendas, etc. Tenemos primero que quitar eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde sí tiene lugar la compasión? Donde hay bondad. Donde hay bondad es porque hay compasión. ¿Y qué es ser bondadoso? Es ser alguien que hace el bien. Sin irnos mucho a los conceptos y definiciones filosóficas, ser bondadoso es ser alguien que hace el bien. Ahí hay compasión. Por ejemplo, Lucas 6:36. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a la familia de la fe. Pero dice, hagamos bien a todos. Alguien que no tiene compasión no va a hacer el bien. Donde hay bondad es porque hay compasión. La compasión no tiene lugar en el enojo y en la ira. Tiene lugar donde hay bondad. Tiene lugar donde se hace el bien. Y donde se hace el bien sin excepción de personas. Tiene lugar donde se hace el bien sin mirar si tiene cartones, si tiene algún cargo, si es alguien adinerado. Incluso en el buen samaritano vimos que el samaritano hizo el bien a un judío, a alguien que veía mal a ellos como samaritanos, sin hacer distinción de razas. Es hacer el bien. Y llegando a lo que habíamos dicho en esta mañana, que la compasión perdona, dice acá, verso 32, antes sed bondadosos unos con otros, compasivos, perdonando unos a otros. Y aquí es donde quiero centrarme un poco más. Donde hay perdón es porque hay compasión. Una de las mejores evidencias
que somos personas compasivas, que tenemos un corazón compasivo, es cuando nosotros estamos dispuestos al perdón. Y cuando hablo de perdón, me refiero ya sea a pedir perdón o a perdonar. Ya sea pedir perdón o perdonar. ¿Por qué el perdón es tan importante? Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El perdón une. El perdón une. Y cuando habla aquí de dividir amigos, podemos extenderlo ¿a qué? También a nuestras familias. ¿Cuántas familias hay divididas por falta de perdón? ¿Con cuántos familiares hemos pasado por rompimientos por falta de perdón? A veces entre esposos, entre hermanos, entre padres e hijos. ¿Con cuántos amigos que ahora de repente ya no son nuestros amigos fue por causa de falta de perdón? Ya sea porque yo no perdoné o porque yo no pedí perdón. Esa es una evidencia, una de las mejores evidencias, el perdón, de que una persona tiene un corazón compasivo. La compasión tiene lugar donde se es bondadoso, se hace el bien y donde hay perdón. La compasión perdona. No puede haber perdón donde hay amargura. No puede haber perdón donde hay enojo, gritos, donde hay rencor, odio, ira. Por eso es que el pasaje empieza diciendo: quítese primero estas cosas, quiten aquello, porque eso no va a dar lugar a la compasión que perdona. No va a tener lugar, no va a tener cabida. Calumnias, eso no da lugar para que haya perdón. Pero la grande y desgastada excusa que siempre se ve es: no puedo perdonar porque si tú supieras lo que me hizo, si tú supieras lo que me han hecho. Es cierto, no es fácil perdonar, no es fácil pedir perdón, pero hay que hacerlo. Por eso en el buen samaritano, ¿cuál fue el punto de partida para un corazón compasivo? Amar a Dios primero y luego amar al prójimo. Cuando perdonamos, Dios nos perdona también. Eso es algo importante también de resaltar. Mateo 6:14, porque si perdonas a otros sus ofensas, también nos perdonará nuestras ofensas nuestro Padre Celestial. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies,
le rogaba diciendo: ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Como vimos en este video, en la que le pregunta a Jesucristo, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Y Jesús, ¿qué le dice? 70 veces 7. Ahora, no se trata de hacer la multiplicación de 70 por 7 y después llevar una lista y tener ahí nuestro score, nuestro puntaje de si estamos llegando ya al tope de perdones que debamos hacer. Lo que quiere decir es que hay que perdonar siempre. Y esa es una cosa que envenena mucho a la sociedad, a la familia, las relaciones, la misma iglesia. El perdón, el tema de la falta de perdón. Cuesta pedir perdón. Cuesta perdonar. Y como le decía hace un momento, la famosa frase: si tú supieras lo que me han hecho, me apoyarías en no perdonar a fulano. Es que fulano, fulana no se merece mi perdón. Tiene que ganarse el perdón. No, yo no le voy a pedir perdón. Y no quiero, no puedo. Y muchos dicen, no me da la gana de pedir perdón. Y otros, no, lo siento, pero esas cosas no perdono. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Cuántas veces debo perdonar? Incluso dice a mi hermano. O sea, estamos hablando de alguien que de repente tú perdonaste y hizo de nuevo. Dice, ¿cuántas veces le debo perdonar a mi hermano si me faltó? ¿Qué? ¿7 veces? No, dice 70 veces 7. Pero el perdón es una de las cosas que se está extinguiendo hoy en día. Incluso hasta dentro de las iglesias. Ojo, perdonar no significa aguantar que nos hagan todo. Ni dejar pasar por alto de repente las ofensas o las humillaciones o las traiciones. Significa de no tener rencor, de no abrigar odio a la persona. Pero, ¿por qué el perdón es tan difícil? ¿Sabes qué? No tiene que ver con la gravedad de la ofensa. Tiene que ver con qué tan cerca o qué tan bien esté tu comunión con el Señor. Y no solamente eso. A veces la incapacidad de tanto sea para pedir perdón o perdonar, no tampoco depende por la gravedad de la ofensa, sino también por la grandeza del ego, del orgullo. Porque dicen, no, si tú supieras lo que me ha hecho, muy bien, está bien. Nuestra vida, antes de conocer a Cristo, le ha escupido a Jesucristo y a Dios en la cara. Y aún así Él nos ha perdonado. Me dijo una vez alguien, yo no quiero vivir de perdones toda la vida. Menos mal que Jesús no piensa lo mismo. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor a pedir perdón? Dijo alguien, menos mal que Dios no piensa así. Ahora, ¿que es fácil? No es fácil.
es difícil. Pero un corazón compasivo, un corazón que primero ha optado por amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, va a poder amar al prójimo como a sí mismo. Y ese amor lo va a llevar a perdonar la ofensa más grave. Dísela, no se merece el perdón. ¿Y quién te ha dicho a ti que el perdón es por merecerlo? Si fuera por merecimiento no se llamaría perdón. Porque en primer lugar, ni tú ni yo merecemos que Dios nos perdone. Pero Él nos ha perdonado. No porque lo merezcamos, sino porque lo necesitábamos. Y necesitamos siempre su perdón. Bien, la compasión perdona. La compasión no tiene lugar cuando hay amarguras, cuando hay odios, cuando hay resentimientos, cuando hay ira. La compasión tiene lugar donde hay bondad, donde se hace el bien. La compasión perdona. La compasión perdona porque el perdón une. Porque el perdón nos hace seguir teniendo, si se quiere decir entre comillas, el derecho de que Dios nos siga perdonando, de pedirle, Señor, perdóname porque yo perdono a mi prójimo. Y el perdón no es de vez en cuando, el perdón debe ser siempre. Pero el perdón depende de qué tan íntima es tu comunión con Dios. El perdón no depende de la gravedad de la ofensa, sino depende de qué tan grande es mi comunión con Dios y qué tan grande e íntimo es mi amor a Dios. Si mi amor a Dios no es con todo mi ser, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, si Dios no es el primer lugar en mi vida, va a ser imposible que yo perdone siempre. Va a ser imposible que yo perdone las más grandes ofensas. La compasión tiene lugar donde hay bondad y donde hay perdón. Pero el pasaje dice algo más también. Primero dice, quitar de vosotros esas cosas que ya vimos, sino que haya bondad, haya perdón, porque ahí hay compasión. Y dice también en el verso 32, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién es el máximo ejemplo de perdón? Cristo. Dice el pasaje, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, compasivos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. La compasión perdona. ¿Y quién es ejemplo de ello? Cristo. Él es el ejemplo de perdón, el mejor ejemplo. Dios tuvo y tiene compasión del hombre. Hemos visto domingos anteriores sobre la compasión de Jesús. Se compadece cuando el ser humano pasa sufrimientos, enfermedades, necesidades. Cuando está confundido el hombre, la confusión del hombre es algo que mueve la compasión del Señor. Sus necesidades. Y por su gracia y su perdón nos ofrece salvación. Por su gracia nos regala un perdón y una salvación que no merecíamos. Primera cosa de ese ejemplo de perdón en Cristo, nos perdonó sin merecerlo. Nos perdonó sin merecerlo. En su gracia nos regala ese perdón y esa salvación que ninguno de nosotros merecíamos. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia, o sea, ni tú ni yo qué hemos hecho para decir que, ay Dios, fulano hizo tal cosa, voy a perdonarle y voy a darle salvación. Nada. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su compasión, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ejemplo de perdón. Nada de lo que tú y yo hagamos compra el perdón del Señor.
no es que hay algo grande que debamos lograr o hacer para decir, ahora sí puedo obtener el perdón de Cristo. No. El ejemplo que Él nos dio de perdón es por su misericordia, por compasión al hombre, porque Él no quiere que nadie se pierda. Ahora, esa compasión que perdona es opcional. Filipenses 12:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir compasión, como vimos un domingo anterior, no es opcional. Y como la compasión perdona, el perdón tampoco es opcional. Es un mandato del Señor. Dice, haya pues. No dice, si puedes, procura. Si lo sientes, hazlo. Dice, no, haya pues. Es un imperativo. Que en nosotros debe existir ese sentir que tuvo Cristo Jesús. Esa compasión por el prójimo. Esa compasión que perdona, esa compasión que tiene lugar donde existe el hacer el bien al prójimo, es la compasión que te puede hacer perdonar cualquier agravio. Jesús tuvo compasión y perdonó. En estos domingos hemos estado hablando sobre la compasión. Vimos el buen samaritano, sobre esa compasión que no solamente se entristece cuando ve a alguien en necesidad, sino que hace algo por la persona, que no escatima lo que tiene y ayuda al necesitado, que no es indiferente, que no es una religiosidad, sino es una compasión que hace el bien. Hemos visto también en la persona de Jesús esa compasión que lo lleva a sentir no dolor, sino empatía cuando el hombre está en confusión, cuando el hombre pasa necesidades, cuando el ser humano enfrenta soledad. Y hemos visto hoy sobre la compasión que lleva al perdón, sobre la compasión que perdona la ofensa, una compasión que se evidencia en una actitud de perdón, en donde hay perdón. Una compasión que no puede existir donde hay amargura, donde hay odios, donde hay ira. Una compasión tiene lugar donde se hace el bien a los demás, donde hay disposición de perdonar. Una compasión que tiene lugar solo si tenemos a Dios en primer lugar. Cuando nosotros, si nos autoevaluamos y de repente se nos es difícil el perdonar muchas cosas, es porque nos falta todavía intimar más con el Señor, estrechar nuestra comunión con Dios. Si nuestra compasión no nos está llevando a perdonar todas las ofensas, es porque nos falta doblar rodillas. Es porque nos falta todavía crecer más en el Señor. Es porque nos falta amarle más a Él. Es porque nos falta rendirnos más al Señor. Hemos visto que esta compasión que perdona tiene ejemplo en Cristo, que nos perdona sin merecerlo, que nos perdona no por lo que hayamos hecho de bueno para ganarnos su perdón, sino es una acción en gracia del Señor, por gracia. Por su gracia Él nos perdona y nos da salvación. Por su misericordia, por su compasión, no nos da el castigo que merecemos, sino que su gracia nos da perdón y salvación. Donde hay amargura, odios y resentimiento, no hay compasión. Y donde no hay compasión, no habrá perdón. ¿Cuántas personas o familiares has perdido por no abandonar el resentimiento? ¿Cuántas relaciones has perdido por no abandonar el odio, la ira?
¿Cuántas personas o familiares has perdido por no dejar eso que la palabra del Señor dice? Quita eso, dejar eso. ¿Cuánto y a cuántos hemos perdido? Es tiempo de dar en nuestro corazón lugar para la compasión, lugar para Cristo, lugar para que haya perdón en nuestra vida. Deja que Dios te ayude. Deja que sea Dios quien te ayude a quitar esas cosas. Como vimos hace un momento, que eso conduce al mal. Eso refleja que no hay una comunión con el Señor. Quita eso y deja que Jesús llene ese lugar para que haya en tu corazón actitud de perdón. Esa compasión que perdona. Ya no solamente se trata de hacer el bien al prójimo solamente, sino ahora se trata de una compasión que a la ofensa le dice: yo te perdono y lo hago de corazón. Y no hay rencor y no hay resentimientos. Dijo alguien: el perdón es volver a tratar a aquella persona que te ofendió como si no hubiera cometido ninguna ofensa. Eso es perdonar, y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Una compasión que perdona. Hermano, amigo que me escuchas, que estás viendo nuestras celebraciones en Impacto Cristiano, te hago una pregunta en nombre del Señor. ¿Hasta cuándo quieres seguir cargando amarguras? ¿Hasta cuándo quieres seguir viviendo con odio y con resentimientos? ¿No te cansa el seguir así? ¿No es agotado seguir así? Es momento de que quites eso y que le demos lugar al Señor. Porque si no quitamos eso, entonces quiere decir que no hay lugar para que Dios reine y haga su obra en nuestras vidas. ¿Quisieras darle ese lugar al Señor? Toma la decisión de dejar eso, quitar eso, para darle lugar al Señor. Si esa es tu decisión, acompáñame en esta oración. Amado Señor, Padre, reconozco que en mi corazón he abrigado estos sentimientos que no conducen a nada bueno. He abrigado, Señor, resentimientos, odios, Padre, y eso simplemente me ha estado alejando de ti. Me está alejando de vivir en paz. Reconozco, Señor, que eso es una vida de pecado. Y en este momento, Señor, me arrepiento de ello. Quito esas cosas, Señor, de mi vida. Ayúdame a quitarlas para que tú tengas el lugar en mi vida y en mi corazón. Y me haga, Señor, una persona diferente. Me haga, Señor, una persona que sabe amar, que sabe perdonar y tener ese corazón compasivo que tú quieres que yo tenga. Perdóname, Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si has hecho esa oración, entonces ya eres parte del reino de Dios. Qué buen tiempo que hemos tenido adorando y aprendiendo mucho más de nuestro Señor. Te invitamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. No te puedes perder ni una de nuestras celebraciones. Bendiciones. Glorifica